Hola, buenos días a los alumnos de la Universidad Santander. Me presento, soy la licenciada Evelyn de los Santos Bojorques, soy la asesora dentro de esta materia de Derecho Administrativo. El día de hoy, el motivo por el cual su servidora considera que es importante estar en esta videoconferencia es precisamente para establecer las bases y los conceptos más importantes respecto a esta materia. Hay que recordar que nuestra materia finaliza el 24 de abril del presente año 2022 y que pues nosotros tenemos en la plataforma una bitácora que nos va dando la pauta precisamente para poder ver todos los materiales y todos los temas que se abordan dentro del derecho administrativo de acuerdo a nuestra universidad. Bien, tomando en consideración que ustedes como alumnos se encuentran cursando precisamente la licenciatura en Derecho, es importante señalar que uno de los más grandes clasificaciones que existe dentro del derecho es el derecho público. El derecho público no es más otra cosa que el conjunto de normas jurídicas que el Estado establece para poder decirle a los ciudadanos cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Bien, también es necesario recordar que en México existen tres poderes: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, por lo cual el poder legislativo es de donde emanan todas aquellas leyes, son los que hacen las iniciativas de ley, pasan a una revisión y posteriormente a una aprobación. De aquí viene la importancia precisamente del derecho administrativo, porque no podemos entender a una sociedad, en este caso a un país, sin que haya una ley, un orden jurídico. El derecho administrativo, en este caso, el Estado, el fin primordial del Estado es lograr el bien común. Y el bien común se logra precisamente a través de la regulación de todas y cada una de los derechos y obligaciones de los ciudadanos. El Estado es una persona jurídicamente hablando y también es considerada como una persona moral. Y vamos a hablar posteriormente de qué estamos hablando cuando hablamos de los tipos de persona. En ese sentido, es necesario hacer énfasis en que el objeto del derecho administrativo es regular la actuación de las autoridades que forman parte del Estado mexicano y también regular las obligaciones que tenemos nosotros para con el Estado. Bien, en este contexto no hay que pasar inadvertidos que existen diferentes formas de poder eh, constituirse por parte de un país hablando democráticamente. En el caso de México somos una república, que somos democrática, libre y soberana. Esto implica que, pues además de la soberanía que tenemos como país, pues también nos remonta al hecho de que cada estado o cada entidad federativa es libre de tener obviamente su legislación, siempre y cuando éstas no invadan la esfera competencial a nivel federal que nosotros tenemos, ¿ok? Y por esa situación, pues es necesario que nosotros podamos tener esa parte bien definida en lo que hace al precisamente el derecho administrativo. Ahora bien, en el derecho hay que acordarnos que nosotros distinguimos dos figuras: la figura del acto jurídico y del hecho jurídico. En este caso, el hecho jurídico, como bien sabemos ya, es aquella circunstancia, aquel evento, fenómeno natural que no es controlable por parte de ninguna persona ni de ninguna autoridad, sino que más bien esta surge de manera natural. Esto quiere decir que necesariamente nosotros no podemos tener el control de esa situación y por ese simple hecho trae como consecuencia ciertas modificaciones a la legislación de un país o de una sociedad. Por ejemplo, en este caso nosotros hablamos claramente de una pandemia que pues no es un evento que sea visible ni sea un evento previsible por parte de las autoridades mexicanas.
Esto pues obviamente trajo como consecuencia precisamente el hecho de que tienen que instituirse nueva legislación y pues darle a los ciudadanos el derecho a poder, en este caso, establecer qué es lo que se necesita para poder tener acceso a dicho derecho. ¿Por qué digo esto? Y aquí vamos a entrar precisamente a este tema. El hecho jurídico es involuntario, o sea, no tiene ninguna situación que nosotros podamos prever cómo anticipadamente se hace, a diferencia del acto jurídico. En este caso, pues el derecho se enfoca al estudio de los actos jurídicos y las consecuencias que puedan tener estos, no solamente de su naturaleza, sino también en este caso, pues, ¿cómo se llama? No solo la consecuencia, sino también el origen del acto jurídico, ¿ok? Entonces, en ese sentido, es necesario que nosotros tengamos en cuenta la diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico, porque eso nos da la pauta para poder distinguir a unos y otros. En este caso, pues el acto jurídico precisamente son hechos voluntarios, es decir, nosotros como ciudadanos tenemos esa consentimiento para poder celebrar el acto jurídico. En este caso, los ejemplos más claros y más comunes pues es la compraventa, el matrimonio, cuando existe un testamento, estamos celebrando una situación jurídica que nosotros estamos conscientes que queremos hacer y que no solamente eso, sino que vamos a asumir las consecuencias de ese acto jurídico. A diferencia del hecho jurídico, que como ya lo mencioné, es involuntario, no está dentro de las manos de cualquier persona. El acto jurídico necesariamente tiene que manifestarse mediante la voluntad y esta voluntad puede ser de manera expresa para estudios del derecho administrativo. ¿Qué significa? Para que un acto jurídico realmente tenga esa naturaleza, tiene que estar debidamente formalizado. Esto es a través de un escrito, debe de haber una firma, un nombre. Y además, lejos de que exista esa manifestación de manera expresa, debe ser que la voluntad de las personas que se someten a ese acto jurídico no se encuentre viciado. ¿Qué significan los vicios de la voluntad? Los vicios de la voluntad significan que una persona puede, en este caso, si así se considerara, puede ser engañada, y algunos de los vicios de la voluntad son el dolo y la mala fe, el error. Siempre que nosotros celebremos un acto jurídico, para que este acto jurídico sea totalmente válido, tiene que establecerse que efectivamente no hay el vicio de la voluntad por parte de ninguna de las dos personas que celebren, en este caso, el acto jurídico. El hecho jurídico, pues la manifestación de la voluntad es pues sin manifestación alguna, es de manera involuntaria, no es algo que alguien quiera. Por ejemplo, el efecto de una guerra, hablemos de ahorita la guerra entre Rusia y Ucrania, no es algo que los ciudadanos quisieran, ¿no? Y sin embargo tiene consecuencias jurídicas. En este caso estamos hablando que una guerra se cataloga como un hecho jurídico y no un acto jurídico, ¿ok? En este caso también el acto jurídico en algunas situaciones puede ser de carácter mixto, es decir, participa un ciudadano y una autoridad. A diferencia de que pues en el hecho jurídico son fuentes de obligaciones. Esto quiere decir que no es algo que te sometan a voluntad, no es algo que te puedan decir quieres, puedes, estás de acuerdo, no. Es algo que definitivamente no está previsto como tal por parte de los ciudadanos. Bien, entonces en este contexto, una vez que tenemos claro eso, qué es el acto jurídico y el hecho jurídico, nos remitimos nuevamente al acto jurídico, que es lo que le corresponde al estudio del derecho administrativo. Nosotros como parte de la ciudadanía tenemos ciertas obligaciones con el Estado. Por ejemplo, el hecho de pagar los impuestos, el hecho de darte de alta ante Hacienda, el hecho de, por ejemplo, pagar el refrendo de un vehículo,
Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos ese deber de cumplir con las obligaciones que nos establece la legislación del país. Si nosotros no lo hacemos, en el caso del derecho administrativo, pues ahora sí que las sanciones pueden ir desde una multa hasta la pérdida de la libertad. Obviamente esto dependerá del grado de la actividad y la acción que nosotros hubiéramos tenido, ¿ok? Y pues en este punto no es importante más bien recalcar que precisamente el derecho administrativo funge como la potestad que tiene el Estado y la autoridad que tiene el Estado para poder ejercer a través de los medios comisivos o los medios por la fuerza pública para que nosotros como ciudadanos podamos efectivamente cumplir con todos y cada uno de las obligaciones que nos imponen por parte del Estado mexicano. Bien, dentro del derecho administrativo, en este caso, pues nosotros también hablamos en este sentido de las formas en las cuales nos podemos organizar. ¿Por qué digo de esta forma en que podemos organizarnos? Porque al final del día, nosotros somos los que tomamos la decisión respecto a nuestra forma de gobierno. Como ya lo decía anteriormente, pues México es una república democrática, ¿ok? Libre y soberana. El Estado se caracteriza por tener ciertos elementos. Dentro de los elementos del Estado nosotros podemos encontrar el gobierno, el patrimonio y también el territorio y la forma en cómo nosotros nos constituimos. Entonces, en este sentido, es necesario recordar que México es una república democrática. Además de eso, nosotros tenemos un territorio que se encuentra perfectamente definido por parte de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los litorales que nosotros podemos llegar a tener, los límites que nosotros podemos tener precisamente como parte de un país. Nosotros no podemos invadir la esfera competencial, en este caso, por ejemplo, de nuestro vecino más cercano, que es Estados Unidos, ¿no? Ya hemos sido testigos de, pues ahora sí que los diferentes conflictos que se han desatado cuando nosotros no cumplimos con esa soberanía, con esa libertad que tienen los países para autorregularse, ¿ok? Y pues en ese sentido, nosotros tenemos soberanía, tenemos un territorio, tenemos los tres poderes que les comentaba desde el inicio, tenemos también un reconocimiento internacional, es decir, México se encuentra dentro del grupo, por ejemplo, del G20, que son potencias mundiales, que son reconocidos como las economías, en este caso, que son más importantes, y en este sentido, pues es importante que nosotros no perdamos de vista esa situación, que nosotros también tenemos un reconocimiento a nivel internacional. ¿Ok? Bien. Dentro de los estados pueden haber diferentes tipos de estado. En este caso, pues nosotros somos una democracia, ¿ok? Pero puede haber diferentes tipos de estado. En este caso puede ser un estado monárquico donde existen pues reyes, ¿no? Como lo conocemos en España o en Inglaterra, que todavía existe esa figura para poder pues ahora sí que autorregularse. También existe, por ejemplo, el tipo de estado que es una aristocracia, que solo llegan a la cúpula del poder ciertas personas, generalmente las personas que son de dinero, ¿no? Por eso se le dice que es la cúpula del poder de la aristocracia. Así también, pues en este caso, la democracia, que el ejemplo más claro, pues como ya lo dije, es México, porque nosotros votamos para elegir a las personas que nos representarán en los tres poderes de la nación. Y así también, pues en este caso, todos y cada uno de estos tipos de estado tienen sus características primordiales, pero sin pasar por alto sus elementos. Bien, aquí es importante recalcar y se me pasaba por alto
poder manejar el concepto de Estado. El Estado es la forma de organización política bajo la cual una población tiene esa cohesión, es decir, la población elige la forma en cómo se va a organizar. Este estado tiene un territorio bajo una autoridad y también bajo leyes que ostentan un poder soberano e independiente. En este caso, ¿cuáles son los elementos del estado? Población, territorio, gobierno, poder, autoridad, etcétera. Nosotros, aparte de ser un estado, también somos una nación. ¿Qué es la nación? Es el conjunto de habitantes de un territorio. En este caso, nosotros compartimos vínculos comunes, la nacionalidad, las tradiciones, la lengua, las costumbres. Aquí dentro del derecho administrativo existen dos principales figuras que son de vital importancia para poder entender a quiénes estamos estudiando, por qué los estamos estudiando. Existen dos tipos de personas, las personas físicas y las personas morales. Las personas físicas son aquellas que estamos de manera individual, por ejemplo, su servidora, su nombre es Eberlyn de los Santos Bojorquez y pues yo soy una persona física que tiene pues una profesión. Además, esta persona física tiene ciertos atributos de la personalidad. ¿Cuáles son los atributos de la personalidad de una persona física? El nombre, la nacionalidad, el estado civil, además de una dirección y por si fuera poco, pues también tengo una capacidad jurídica. En este caso es importante recordar que la capacidad jurídica se divide en dos, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la adquirimos desde el momento de nacer, es decir, somos acreedores a todos los derechos humanos por el simple hecho de ser un ser humano, de ser una persona, ¿ok? Esa es la capacidad de goce. La capacidad de ejercicio son aquellas obligaciones que nos establece en este caso el país. Cuando una persona ya es mayor de 18 años, tenemos la facultad, la obligación de ir a votar, ¿ok? Entonces, esto se adquiere con el transcurso del tiempo y cuando ya somos mayores de edad. Esta es la capacidad de ejercicio. Hacemos un ejercicio para poder solventar, en este caso, pues ahora sí que el poder que nos representará dentro de nuestro gobierno. Y en este caso, la persona moral es el conjunto de personas físicas. La persona moral puede ser desde una empresa, un negocio, una institución, etcétera. En este caso, la persona moral no es que tenga un nombre propio. En este caso, a las personas morales, ese atributo de la personalidad se le conoce como razón social, ¿ok? Si se trata, por ejemplo, de una asociación civil, de una sociedad anónima de capital variable, o si hablamos, por ejemplo, de una sociedad de responsabilidad compartida o de responsabilidad solidaria, etcétera, ¿no? Dentro de los atributos de la personalidad de las personas morales, también hablamos de una dirección. Esto porque en determinado momento, hablando pues en términos de obligaciones, también el SAT tiene que tener ubicada a esa persona moral, ¿ok? Por eso también tienen un domicilio, tienen una nacionalidad, al igual que la persona física. Aquí no hay estado civil, aquí no existe eso para las personas morales. Y pues también tienen derechos y obligaciones igual que una persona física. ¿Ok? Bien. Dentro del estudio de derecho administrativo, obviamente, existen también el estudio del acto administrativo como tal. El acto administrativo puede ser clasificado de diferentes formas, dependiendo obviamente de la autoridad que esté en este caso, pues llevando a cabo esa acción o esa omisión. Hay que tener cuenta que los delitos pueden ser de acción o de omisión y en este caso, pues los actos administrativos no son la excepción y su naturaleza dependerá
precisamente precisamente de cuáles son las personas que están llevando a cabo el acto administrativo. ¿Ok? Bien. A continuación les voy a poner un video que creo que es importante que nosotros conozcamos. Ahorita les voy a compartir la pantalla para que lo puedan ustedes visualizar junto con su servidora y podamos, pues obviamente, establecer cuál es la relevancia, en este caso, de los actos administrativos, porque como les digo, pues es ahora sí que lo que más nosotros estudiamos dentro de precisamente el derecho administrativo. Un segundo, ahorita les voy a compartir la pantalla para que podamos verlo de manera conjunta. Bien. Bien. ¿Qué es el acto administrativo? El acto administrativo es el medio a través del cual la administración pública cumple con el objetivo de satisfacer los intereses colectivos y públicos. Es la formalización de la voluntad administrativa y debe ser dictado de conformidad con el principio de legalidad. ¿Ok? En este punto, como ya lo hemos abordado precisamente, el fin específico del Estado es lograr el bien común. En este caso, pues hablamos, como decimos, de satisfacer intereses colectivos o públicos, siempre y cuando se respeten los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos, sin pasar por alto ninguno de ellos, ni incurrir en violación a derechos humanos, a través de la formalización, obviamente, como lo decimos, de la voluntad de nosotros como ciudadanos. En este caso, el concepto habla del principio de legalidad. Acuérdense que el principio de legalidad está establecido también como un derecho de parte de los ciudadanos, ello instituido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Avancemos. ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes del acto administrativo? En este caso, pues la autoridad, quien tendrá precisamente lo que decíamos, la competencia para emitir los actos jurídicos. Los funcionarios públicos investidos legítimamente por la entidad a la que pertenece y a través de las cuales, pues en este caso, ejercen la voluntad del órgano estatal. Entonces, para que primeramente sea considerado un acto administrativo, la persona que lleve a cabo la acción debe de estar institucionalizada y debe de revestir la figura de autoridad, ¿ok? De un funcionario público, porque no es lo mismo que yo actúe como una maestra, en este caso, por ejemplo, de una escuela particular, a que yo pueda, pues, realizar alguna acción como ministerio público. ¿Por qué? Porque entonces como ministerio público soy una autoridad administrativa, estoy catalogada dentro de los poderes del Estado, no soy una simple ciudadana. Entonces, en este caso, si yo ejerzo bajo mi profesión, por ejemplo, de ministerio público, estoy haciendo un acto administrativo. Bien, avancemos. Acuérdense que esto es parte de los componentes. Así también la motivación. Esta se refiere al fin, ¿ok? A las razones de hecho y también de derecho. Por eso dice las razones fácticas y legales. Fácticas significa de hecho y legales pues de derecho, que previamente deben tener presente la administración y las cuales les sirven de fundamento al expedir un determinado acto administrativo a la hora de tomar una decisión. Bueno, en este sentido, nosotros no debemos de perder de vista, por ejemplo, en el caso de cuando se resuelve un asunto de índole administrativa, pues obviamente el tribunal administrativo al momento de pues tener un fallo, ya sea a favor o en contra, pues el juez previamente tiene una motivación para poder tomar esa decisión. Es decir, analiza casos, analiza las circunstancias de los actos, la circunstancia de las pruebas.
y el desahogo de las mismas, la veracidad de las mismas. Entonces, esta es la motivación, es el fin, es la razón tanto de hecho como de derecho por el cual una autoridad administrativa puede llegar a tomar tal o cual decisión. Entonces tenemos a la autoridad y a la motivación como parte del acto jurídico. Así también, en este caso es importante hablar del contenido del acto. Este pues es la referencia del resultado final obtenido, luego de haberse tenido en cuenta integralmente todos los componentes que conforman un acto administrativo y los cuales constituyen la materialización expresa de la decisión que se toma en el mismo. ¿Ok? Pues precisamente es el contenido del acto el que pues toma en consideración una autoridad para poder tomar una decisión. No es simplemente por analogía o mayoría de razón, sino que tiene que haber pues previamente el análisis del contenido de ese acto jurídico. Bien. ¿Cuál es el fin de los actos administrativos? En este elemento se busca que los actos administrativos persigan un objetivo claro y específico. Estos deben procurar que dicha finalidad lleve inmersa directa o indirectamente la defensa del interés general. En este caso podemos, por ejemplo, hablar administrativamente hablando, cuando existen reformas, por ejemplo, al subsidio que nosotros tenemos por parte de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque en este caso buscan el fin del Estado, que es el bien común. Es decir, cuando nosotros tenemos un subsidio por parte del gobierno, lo que hace es que el cobro de impuestos sea un poco menor o que bien ellos nos puedan ayudar un poco con ese cobro. Entonces, en este caso están buscando un fin, es un acto administrativo de una autoridad. ¿Por qué? Porque lo que están buscando precisamente es que nosotros como ciudadanos podamos, aparte de cumplir con esa obligación, que también pues podamos tener un beneficio del mismo. ¿Ok? Ese es el fin, el elemento que busca, en este caso, el acto administrativo. La forma. La forma son los requisitos y las solemnidades dispuestas en la ley que deben consumarse para que se efectúe el nacimiento de un acto administrativo. En este caso no hay que perder de vista que las formalidades que se establecen para los actos administrativos están instituidos en la Ley Federal de la Administración Pública. ¿Por qué? Porque precisamente ellos son los que instituyen cuáles son las formalidades que tienen que ser por escrito, que debe de haber una petición, que debe de estar fundado, que debe estar motivado, que debe ser acorde a la petición que se está haciendo, que debe ser dirigido a la autoridad competente, que debe de traer el cargo de la autoridad a la que va dirigido, el nombre, la dirección, o sea, una serie de requisitos importantes para que nosotros podamos cumplir con la formalidad y la solemnidad que exige precisamente en este caso el acto administrativo. Como lo comentaba, el artículo 3 de dicha legislación de la ley administrativa federal es donde se instituyen las solemnidades para los actos administrativos y que pues también es la forma. ¿Ok? ¿Cuáles son las actuaciones que no constituyen un acto administrativo? Y ojo, aquí creo que es importante porque son necesariamente para poder distinguirlos, ¿ok? No es lo mismo un acto administrativo y debemos de aprender a analizarlo y también pues a distinguirlo. Voy a regresar un poco aquí la diapositiva. Ok. Hecho administrativo, que era lo que decíamos. Actos administrativos, bueno, actos jurídicos y hechos jurídicos, y en este caso vamos a hablar de actos administrativos, que son los que ya vimos, y los hechos administrativos. Los hechos administrativos se consideran como tal todos los sucesos provenientes de la administración que, aunque causan una consecuencia jurídica sobre una persona o un bien sobre sí, no traen inmersa una intención previa de realizarla. Es decir,
es algo que no está instituido, es algo que no está legislado, pero que sin embargo tiene que suceder porque es una exigencia de acuerdo a la necesidad de la sociedad en la cual nos encontremos viviendo. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de la supresión de las garantías individuales que existe en el país de El Salvador actualmente. Nosotros sabemos de precisamente la situación que están viviendo ellos con agarrar a las personas de la Mara Salvatrucha. Han sido detenidas 6,000 personas y pues están en hacinamiento en las cárceles. Lo que ha decidido el presidente precisamente de El Salvador es que para garantizar hasta cierto punto el Estado de Derecho de El Salvador, lo que hace es que veta más bien las garantías individuales y los derechos humanos del país. Ahorita creo que está por 30 días y él planea que este tiempo pueda incluso extenderse. ¿Por qué? Porque él considera que pues ahorita ninguna persona puede gozar de alguna u otra forma sus derechos humanos porque él está haciendo una investigación exhaustiva. Esa es la justificación que él tiene para suprimir en este momento el Estado de Derecho de El Salvador. Entonces, no es un acto administrativo, está realizando un hecho administrativo. ¿Por qué? Porque hay una situación a nivel de seguridad que lo está obligando a tomar esa decisión. Sin embargo, no es algo que nosotros podamos manejar, no es algo que los ciudadanos salvadoreños puedan controlar, sino que es parte de una crisis social que se está viviendo en el país y que pues esa es la consecuencia precisamente, ¿ok? Bien. Las omisiones administrativas. Bueno, acuérdense que como dijimos, en este caso los delitos pueden ser de acción o de omisión. En este caso, las omisiones consisten en un dejar de hacer, es decir, no llevar a cabo la conducta o la acción que la legislación te obliga a que tienes que realizar, que tienes que cumplir. Por ejemplo, la declaración de los impuestos. Pero si tú no llevas a cabo esa acción, estás omitiendo realizar una obligación que te era observable. Bien, las omisiones administrativas se constituyen cuando existiendo obligación en cabeza de la administración, esta no la ejecuta y por tanto su omisión trae consigo consecuencias jurídicas. También podemos hablar de, por ejemplo, cuando alguna autoridad, penalmente hablando, omite hacer la investigación correspondiente. Nosotros sabemos, por ejemplo, ahorita de la situación que se está encontrando en el caso Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos. ¿Por qué? Porque pues un grupo de investigadores externos al gobierno se encuentra con irregularidades en la investigación y aparte que pues al parecer también fue pues removida la escena de los hechos. Entonces, en este caso, si el Ministerio Público sabía lo que estaba pasando y no investigó, es una omisión administrativa. Más, y cuanto el Ministerio Público, pues es una autoridad administrativa que depende precisamente del Poder Ejecutivo. ¿Ok? Esa es una omisión administrativa. Están dejando de hacer algo que le es obligado. Acuérdense que en el caso, por ejemplo, de los ministerios públicos, está instituido en el artículo 131 las obligaciones de investigar y que aparte, pues él es el titular de las investigaciones que se llevan a cabo y también de acuerdo a las obligaciones y facultades que le establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien. Otro tema importante también son las operaciones administrativas. Estos son los actos de ejecución que enmarcan aquellas actuaciones procedentes de la administración que se presentan como consecuencia de una decisión tomada por ella a través de un acto administrativo. Ajá. Vamos a regresar. Un segundo para que lo podamos ver de manera completa. ¿Sí? Vuelvo a repetir, son actos de ejecución, es decir, de una autoridad que enmarcan aquellas actuaciones procedentes de la administración y que además presentan como consecuencia una decisión tomada por ella a través de un acto administrativo.
Bueno, en este caso podemos hablar de las pensiones, de los adultos mayores, de las personas jubiladas, pensionadas. Esta es una operación administrativa porque precisamente la respuesta, la consecuencia de este acto administrativo es precisamente pues el pago, el cobro de estos derechos. Por eso se le llama operaciones administrativas. Bien. Ok, vía de hecho, se configura cuando la administración actúa sin tener la competencia para hacerlo o estando facultado para ejecutar una determinada actividad. Esta se cumple habiéndose usado medios arbitrarios para hacerlo. Y vamos a hablar ahora sí de la clasificación de los actos administrativos. Este era un pequeño preámbulo para recordar algunas cosas. Bien, aquí puede ser la clasificación, como les decía, va a depender precisamente de la doctrina, de la corriente que nosotros estemos consultando. En este caso, pues traté de que fuera lo más amplio posible para poder entender en este caso qué era lo que nosotros estamos tratando de estudiar. De acuerdo a la clasificación de los sujetos, los actos administrativos pueden clasificarse de la manera siguiente. Por razón de los sujetos que intervienen o participan en los actos administrativos, estos pueden clasificarse en, a ver, aquí, actos simples y actos complejos. Los actos simples son, por regla general, que proceden de un solo ente y un solo órgano administrativo. Es una sola persona, por eso se llaman simples. Los actos complejos, en este caso, se emanan de varios órganos o entes en el ejercicio de las competencias compartidas. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, podemos hablar de, no sé, actos complejos puede ser el proceso penal de una persona. ¿Por qué? Porque aquí se instituyen dos grandes autoridades. En un primer término, el Ministerio Público, que es precisamente una autoridad administrativa, y también, pues, en este caso, la decisión tomada por un juez, que es un órgano jurisdiccional, pero también es parte de la administración del Estado. ¿Ok? Ese es un acto complejo. No solamente depende de una persona. Actos singulares y actos generales. Los actos singulares son aquellos que están destinados uno o varias personas identificadas por sus nombres y apellidos, mientras que los, déjenme regresar, generales es una pluralidad determinada. Por ejemplo, en este caso hay actos administrativos que se realizan, como ya lo dijimos, a ciertos sectores específicos de la sociedad. Por ejemplo, las personas que están jubiladas, pensionadas, etcétera. Esto significa que es un sector que está identificado. No es solamente que se le va a ser atribuible a Eberlyn de los Santos, no. Es un sector que está ampliamente identificado y es un sector que es considerado como vulnerable, y por eso el Estado mexicano se ve en la necesidad de instituir todas aquellas legislaciones, todos aquellos derechos para que ellos puedan tener acceso, precisamente en este caso, a la retribución económica. Por eso es considerado un acto administrativo general. Bien. Bueno, esto es igual que lo que nosotros conocemos en este caso como las normas jurídicas, ¿ok? Acuérdense que las normas jurídicas son reglas que tienen ciertos principios, ciertas características específicas. Las normas jurídicas son bilaterales por naturaleza. ¿Qué significa? Hay un Estado, que es una de las partes, y el ciudadano, que es el otro. El Estado es quien, mediante su autoridad y su potestad, hace cumplir esa norma jurídica, ¿ok? Y en este caso, el ciudadano es el que está obligado a cumplir con esa norma jurídica. Por eso se le considera bilateral a la norma jurídica. Quiere decir, hay dos partes, ¿ok? Bi significa dos. Y unilaterales. Unilaterales quiere decir que es solamente por una persona. Solamente una persona toma esa decisión. Los actos unilaterales emanan exclusivamente de la voluntad de la administración que lo dicta,
y los actos bilaterales necesitan de la aceptación del sujeto a la que se dirige. Ok, aquí no hay mayor problema, es tal y como nosotros lo hemos venido estudiando desde el inicio del, pues de derecho. Bien, vamos a hablar de la firmeza de un acto jurídico, bueno, un acto administrativo. Esto es un aspecto fundamental para que este pueda ser ejecutado por la autoridad competente. Dicha firmeza depende de una serie de circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Es lo que vamos a ver ahorita. De acuerdo a ambas normas, los actos administrativos quedan firmes en cualquiera de las siguientes circunstancias. Cuando no proceda contra ellos ningún recurso, ¿ok? Dentro de los actos administrativos hay algunos donde nosotros no tenemos ya más otro recurso que terminar. Por ejemplo, podemos hablar de un acto administrativo donde ya agotamos todos los recursos, estamos ya en el amparo. En el amparo tal vez no lo pueden negar, nos vamos a la revisión del amparo y si en la revisión del amparo confirman la decisión de ese acto administrativo en nuestra contra, ya no tenemos más opción, ya no tenemos otro recurso, ya agotamos todos los recursos, entonces se considera que ya es un acto administrativo firme, porque ya no hay otro recurso que pueda modificarlo, ¿ok? Bien. Si se hubieran interpuesto estos recursos cuando estos hubieran decidido. Era lo que decíamos, ¿no? Que ya hayamos agotado todas y cada una de las instancias. Cuando no se interpongan los recursos o se haya desistido de ellos. Acuérdense que los actos administrativos, igual que pasa en todos los aspectos del derecho, hay una preclusión del derecho. Es decir, hay un término, una temporalidad para que nosotros podamos promover ante los órganos administrativos o los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a lo que proceda. Por lo cual, si nosotros dejamos precluir ese derecho y esa temporalidad, no va a haber otra forma de poder salvar ese acto administrativo. Y entonces estamos hablando que también se trata de un acto administrativo que ya se encuentra firme, ya a consecuencia de nosotros por no haber promovido en el tiempo oportuno. Bien. Cuando se renuncia expresamente a los recursos, es decir, cuando nosotros ya no tenemos la voluntad de seguir promoviendo ante el órgano jurisdiccional, renunciamos a ese derecho y pues también queda firme el acto administrativo. Bien, esto fue a grandes rasgos precisamente algunos de los temas importantes de nuestra asignatura. Obviamente esta es bastante amplia y es bastante compleja porque necesitamos tener los elementos básicos y comprender los conceptos para poder aplicarla. El derecho administrativo precisamente tiene la finalidad de que nosotros como estudiantes o bien como profesionistas ya de derecho podamos acceder y accionar en contra de en contra de los actos de las autoridades. No hay que pasar por alto que pues ellos están obligados como autoridades a respetar nuestros derechos humanos y que si no lo hacen, nosotros tenemos una serie de recursos que nosotros podemos promover a favor de las decisiones de las autoridades administrativas o de una decisión de una autoridad. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros tenemos, desgraciadamente, la falsa idea de decir, no, pues es que la verdad es que no creo que pase nada porque no sé si tengo el derecho, no sé si me los van a respetar, no sé si efectivamente voy a poder pues lograr un resultado favorable para que me beneficie, no sé, ¿no? Una serie de situaciones que pues nosotros desgraciadamente estamos acostumbrados a pensar que no va a prosperar. Sin embargo, en materia administrativa, nuestros recursos son bastante amplios, son bastante vastos, ¿ok? Y en este sentido es importante que nosotros podamos distinguir por lo menos los más importantes y que nos pueden servir para poder
promover a favor de lo que nosotros podemos hacer. ¿Ok? Ahorita nada más un segundo, estoy buscando un video que creo que nos va a ayudar mucho para poder distinguirlos y que nos va a ayudar sin duda alguna para poder saber qué es lo que estamos haciendo. Nada más denme un segundo para que yo se los pueda compartir. Ok. Y vamos a ir por partes porque vamos a hablar del procedimiento administrativo, que como les comento, pues este es bastante amplio. Ahorita lo vamos a compartir con ustedes. Nada más denme un segundo. Un segundo. Ok. Déjenme checarlo aquí. Tengo problemas para poder hacerlo. Aquí está. Vamos a ver qué es el procedimiento administrativo. Listo. Bien. Voy a ir pausando conforme vayamos viendo esto para que podamos saber. Veremos el procedimiento administrativo, el cual se encuentra regulado en la Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-96. El procedimiento administrativo es el conjunto de etapas que se llevan a cabo ante un órgano de la administración pública, producto de una solicitud que tiene como finalidad una resolución denominada acto administrativo. El procedimiento administrativo se inicia a través de una petición, la cual va dirigida a funcionarios o empleados de la administración pública. Dicha solicitud puede ser por medio de un memorial o una simple solicitud, así como lo establece el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y en observancia de lo que establece el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En este caso vamos a hablar, el video está hablando de Guatemala, pero es muy similar al de México. Obviamente nosotros encontramos el fundamento en la ley de la Administración Pública Federal o bien de cada estado. Es para que nosotros conozcamos de manera general cómo puede ser el procedimiento administrativo, ¿sale? No tanto por el fundamento, sino para que nosotros podamos distinguir cuáles son los procedimientos y cuáles son los pasos a seguir. Sin embargo, dicho procedimiento puede iniciarse de oficio. Esto quiere decir que no es necesaria la petición de una persona para formarse el expediente respectivo. Un ejemplo de ello serían las sanciones por faltas administrativas, lo cual conllevaría a una sanción tanto para los particulares como administrados. Posteriormente, el órgano administrativo que reciba la petición deberá señalar todas las diligencias correspondientes, las cuales se resuelven por resoluciones denominadas providencias de trámite, que son las que permiten que avance el proceso. Una vez concluidas las diligencias y el expediente se encuentra en estado de resolver, esto quiere decir que se hayan agotado todas las etapas, el órgano administrativo tiene 30 días para resolver la solicitud, por medio de una resolución de fondo denominada acto administrativo. Estas resoluciones ponen fin al asunto después de haber seguido todo el proceso administrativo. Esta resolución puede ser impugnada en el plazo de 5 días, de no ser así se tendrá por consentida. Te invito a ver el próximo video en el... Ok. Bien.
Esto, como les comentaba, pues es precisamente para que ustedes sepan cómo podemos iniciar el procedimiento administrativo. Como bien lo indica el video, este puede ser de oficio o a petición de parte. Generalmente en México se inician, se inician a petición de parte, ¿ok? Porque pues nosotros somos los que, ahora sí que somos los que incitamos al órgano jurisdiccional para poder llevar a cabo el procedimiento administrativo. Y en este caso es importante saber qué es lo que estamos pidiendo. Acuérdense que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8º, donde tenemos el derecho de petición, establece también que debe de estar debidamente fundado y motivado. Y aquí voy a hacer una pausa porque en algunas ocasiones nosotros no tenemos claro cuál es la diferencia entre ambos conceptos. Debe estar debidamente fundado, quiere decir que debe de estar establecido en la petición que estamos haciendo cuáles son los artículos y cuál es la legislación aplicable, ¿ok? Porque eso significa que está debidamente fundado. Hay un fundamento legal, no estamos pidiendo algo que no exista o algo que nos estemos inventando, sino que estamos pidiendo y solicitando algo que está previsto en la ley y en los códigos, ¿ok? Entonces, toda petición debe estar debidamente fundada. En este caso debe estar debidamente motivada. ¿Qué significa motivación? Significa que nosotros demos los argumentos, tanto de hechos como de derechos, de por qué estamos pidiendo el procedimiento abreviado. Ojo aquí. Acuérdense que, como decíamos anteriormente, hay dos cuestiones importantes, las de facto y las de derecho. Facto significa hecho y derecho, pues obviamente la fundamentación. Es decir, va a ir debidamente concatenado uno con otro, no pueden ir separados. Si tú estás solicitando que se te aplique el procedimiento administrativo, es porque obviamente hay una violación a un derecho que tú tienes como particular, como ciudadano, y que esta es por parte de una violación que se está haciendo por un acto administrativo de autoridad. Entonces, en este caso debe estar debidamente fundado y motivado para poder, pues, hacerlo y llevarlo a cabo. ¿Ok? Bien. Un segundo nada más, en lo que logro salirme de esta pantalla. Ok. Y vamos a hablar también de los recursos administrativos, como ya lo decíamos. Voy a compartir la pantalla con ustedes, nada más un segundo. Bien. Hoy veremos los recursos regulados en la Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-96, siendo ellos el recurso de revocatoria y reposición. Los recursos administrativos. En este caso es recurso de revocación, no de revocatoria, ¿ok? Esa es la diferencia. Se llama recurso de revocación. Son instrumentos que nos permiten impugnar una resolución cuando no estemos de acuerdo o nos sea desfavorable. Esto con la finalidad de revocar, confirmar o modificar el acto administrativo. Ok. ¿Cuál es la finalidad de este recurso administrativo? Como su nombre lo dice, puede ser en tres aspectos. Revocar significa totalmente terminar con esa resolución. Se está revocando, se está terminando, ¿ok? Eso significa revocar. Confirmar, obviamente que pues están dándole la razón a la autoridad que haya emitido el fallo. Y modificar, es decir, parcialmente puede que la resolución esté bien, pero esta persona, esta nueva autoridad que conoce, administrativa, lo que hace es sumarle algo más que desea agregar o quitarle algo que considere que es excesivo, ¿ok? Entonces, esos son los tres propósitos del recurso de
revocación. Revocar, confirmar o modificar. En primer lugar, tenemos el recurso de revocatoria, el cual procede en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico. Por ejemplo, en este caso, si tu acto administrativo es contra el Ministerio Público tiene un superior jerárquico. El superior jerárquico es el fiscal general del Estado, ¿ok? Entonces, si tú vas a interponer un recurso en contra de el Ministerio Público porque está fallando a su deber de lealtad, de obligación y etcétera, entonces en este caso sí opera porque él tiene un superior jerárquico que, como lo menciono, pues es el fiscal general del Estado. Se interpone en un plazo de 5 días, siguientes a la notificación de la resolución del órgano administrativo. Posteriormente, la autoridad que dictó la resolución recurrida elevará las actuaciones al superior jerárquico dentro de los 5 días a la interposición de dicho recurso. En segundo lugar, tenemos el recurso de reposición, el cual procede en contra de resoluciones dictadas por la autoridad administrativa superior. Ok, aquí ya vemos esa gran diferencia. Aquí el recurso ya no va dirigido únicamente a la autoridad que emite el acto administrativo, sino que ya el que hace este acto ya es el superior jerárquico, ¿ok? Entonces ya cambia el sujeto contra el cual se está recurriendo el acto administrativo. En un plazo de 5 días y este se interpone directamente ante la autoridad recurrida. Si nos damos cuenta, ambos recursos llegan a un mismo punto. Esto quiere decir que ya sea recurso de revocatoria o reposición, siempre va a resolver el superior jerárquico. Tienen legitimación para interponer estos recursos quienes hayan sido parte del expediente o tengan interés en el mismo. Y el trámite para ambos recursos es el mismo. Encontrándose el expediente en el órgano que deba conocer, se correrán las siguientes audiencias. A todas las personas que hayan manifestado su interés en el expediente, al órgano asesor, técnico o legal de la institución y a la Procuraduría General de la Nación. El plazo de dichas audiencias será de 5 días en cada caso. Tales plazos son perentorios e improrrogables. Esto quiere decir que son definitivos, causando responsabilidad para quienes no evacúen la audiencia en el plazo fijado. Una vez realizadas las audiencias, la autoridad que conozca del recurso tiene la facultad de ordenar, antes de emitir su resolución, diligencias para mejor resolver. Esto con la finalidad de emitir una resolución más apegada a derecho, fijando para el efecto un plazo de 10 días. Finalizados los trámites correspondientes, se emitirá una resolución en un plazo de 15 días. Sin embargo, tomando en cuenta lo que establece el artículo 16 de la presente ley, el plazo para resolver es de 30 días, dado que al finalizar este plazo se da la figura de silencio administrativo. Te invito a ver el próximo video, en el cual... Bueno, entonces en este caso nosotros tenemos estos recursos. Si por alguna razón nosotros no consideramos que no tenemos una resolución favorable, entonces podemos acudir precisamente al amparo administrativo. Si dentro del amparo administrativo nuevamente confirman y consideramos que no es correcta la apreciación de los juzgadores, podemos hacer la revisión del amparo, ¿ok? Los términos y las condiciones dependerán, como lo dije, de cada legislación, ya sea que sea un acto administrativo por una autoridad federal o por una autoridad estatal, dependiendo de, acuérdense que tenemos diferentes divisiones que pueden ser federales, estatales o municipales. Bueno, esto es a grandes rasgos de lo que tenemos nosotros dentro de nuestro contenido de las unidades de la materia. Y nuevamente les reitero pues la disponibilidad que tiene la suscrita para cualquier duda o aclaración al correo institucional, el cual es evsantos@unisan.edu.mx y asimismo a través de la retroalimentación que tenemos en la plataforma. Y también sin pasar por alto que es importante que ustedes sigan avanzando dentro del contenido de la plataforma para que evitemos dilaciones al momento de cerrar el curso. De mi parte sería todo, quedo a su entera disposición. Esta videograbación quedará en la plataforma establecida y les compartiré también
videos que hemos visto para que ustedes puedan retroalimentarse. De mi parte sería todo y les agradezco mucho. Que tengan buena tarde.